Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen por su canal, el canal de la Iglesia El Tercer Día. Sabemos que los martes también tenemos la oportunidad de reunirnos. Gracias porque nos sintonizan. Y el día de hoy vamos a aprovechar para compartir sobre un mensaje también muy actual. Estamos oyendo en muchos lugares que hablan sobre la nueva realidad. Y yo quiero definirla y compartirla con todos ustedes, la importancia de esta nueva realidad. Fíjense que las crisis del mundo de hoy reflejan una profunda transformación de la conciencia, de la realidad, de la valoración de las cosas y de la manera en que se procuran alcanzar los anhelos y también las ambiciones. Se está derrumbando un mundo obsoleto que pone el dinero por delante de las personas y las cosas materiales por delante de la vida. Y al mismo tiempo, una nueva realidad, lo queramos o no, está surgiendo, fundamentada en la participación de una nueva generación, sí, pero también de un nuevo régimen social y de un nuevo sistema económico. La manera en cómo se adquiere el conocimiento en la actualidad nos está llevando no solo a una evolución, sino a una revolución, donde los cambios están surgiendo tan súbita y vertiginosamente. En los últimos años, la ciencia y otras áreas del saber nos han estado mostrando que el mundo no es como lo pensábamos. No está hecho de objetos, sino de relaciones. Se entiende mejor con el lenguaje de la imaginación, de la creatividad y del corazón mismo, que con las leyes propias de la ciencia, de las fórmulas y de los conceptos. ¿Cuál es la fórmula para amar? ¿Cuánto pesa la gloria? Estamos viviendo entre dos mundos, o mejor dicho, entre dos paradigmas, no muy distinto a lo que nuestro Señor y Salvador Jesús les explicaba a sus discípulos, cuando les hablaba de este tiempo que viene, ¿sí? De la ley que estaba por cumplirse y que iba a entrar en vigor entonces, ahora la gracia, una nueva dispensación, un cambio, imagínense, radical. Imagínense el pueblo judío viviendo 1500 años de la ley y con la ley, y que de repente llega el Mesías y les dice, bueno, pues el tiempo ha llegado, viene una nueva dispensación, viene un cambio. Por supuesto, había mucha gente que no quería ese cambio, había gente que estaba tan acostumbrada a su manera de vivir, de pensar, a sus condiciones, a sus tradiciones, que por supuesto no deseaban el cambio. Hoy, más de 2000 años después, se presenta tan evidente y contundente el cambio de lo tangible a lo intangible, de lo que se ve a lo que no se ve. Gracias a Dios que Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Hoy, la fe toma un sentido más relevante. Dice la Escritura que vivimos por fe y no por vista. Veámoslo, cómo nos lo dicen las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Me voy a permitir leerlo en la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. Dice, por eso vivimos con tan buen ánimo.
No nos verás inclinar nuestras cabezas o arrastrar nuestros pies. Las condiciones apretadas aquí no nos deprimen, solo nos recuerdan las amplias condiciones de vida que tenemos por delante. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Es en lo que confiamos. Ahora, no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, pues todo esto lo sabemos por la fe, no por la vista. ¿Creen que unos surcos en el camino o unas rocas en el camino nos detendrán? Cuando llegue el momento, estaremos listos para intercambiar el exilio por el regreso a casa. Por esta misma confianza, quisiéramos más bien ser desterrados de este cuerpo para ir a vivir con el Señor en nuestro hogar celestial. Vivimos por fe y no por vista. La definición de la realidad ha sido una de las grandes cuestiones del pensamiento filosófico a lo largo de su historia. Para Platón, por ejemplo, la realidad trasciende la experiencia, por lo que distingue entre la realidad sensible e imperfecta que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas que son inmutables, eternas y que se pueden compartir como un fenómeno maravilloso. El conocimiento que entre más se comparte no se desgasta, sino que se acrecenta. Aristóteles, por su parte, afirmaba que la realidad es racional y que, por lo tanto, es a través de la razón y no de los sentidos como podemos tener acceso a un más ajustado conocimiento de la realidad. Kant, en cambio, consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por la experiencia, puesto que, según él, la experiencia de lo real solo es posible a través de los sentidos. Descartes, ¿sí? Por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que había otras cosas inmateriales como las ideas, el espíritu, que también constituían realidades por sí mismas. Hoy todas estas definiciones, no sé si podemos decir que han caducado, sino que en realidad se han ajustando a tal grado que tenemos que definir de nuevo la realidad. ¿Sí? En la manera en cómo se está reestructurando el mundo y la manera en cómo nos relacionamos está cambiando radicalmente. Todo lo que no funciona en el viejo paradigma, en la vieja realidad, en la vieja manera de vivir, en el viejo régimen, puede estar entorpeciendo nuestro actual desarrollo. Por eso, no podemos seguir aferrándonos a nuestra antigua y vana manera de vivir que aprendimos en nuestro antepasado. Tenemos que estar dispuestos al cambio. Y hoy, más que nunca, debemos estar dispuestos a empezar a aprender lo que creíamos que ya sabíamos. Veamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1b al 3. Me voy a permitir leerlo en la versión APA. Dice, es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Así que no solo debemos atender a nuestra conciencia y hacer lo que por ella está permitido, sino que también debemos atender al amor y ver lo que Él nos exige, para no transgredir la conciencia del prójimo. Si alguno se imagina saber algo, no sabiendo esta regla, todavía no ha entendido de qué manera le conviene saber, ni el uso que debe hacer de la conciencia. A veces, tendemos a pensar que sabemos todo lo que necesitamos saber para responder a este tipo de preguntas. Pero a veces, nuestros humildes corazones pueden ayudarnos más que nuestras mentes orgullosas. Bien puedo decir que si alguno cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pues la ciencia sin conciencia nos puede llevar al abuso y a la transgresión, ya que nunca sabemos realmente lo suficiente hasta que reconocemos
que solo Dios lo sabe todo. Porque si alguien ama a Dios, Dios lo ama a él y lo guía al conocimiento del saber, para que haga el uso que debe hacer de la ciencia, pues ella nos debe servir para inspirarnos el amor de Dios y del prójimo, pues de lo contrario, solo le servirá para hacerse más digno de la indignación y del castigo de Dios. También Colosenses, en un versículo, en el versículo 17 del capítulo 2, lo dice de una manera exquisita. En la versión Dios habla hoy, dice: todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. ¡Qué cosa tan hermosa! Nos está diciendo el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses, todo lo que conocemos como realidad, ¿qué creen? No es más que la sombra de las cosas que han de venir, porque la verdadera realidad está en Cristo. De modo que, separados de Cristo, seguiremos viendo las cosas que son como no son, en lugar de ver las cosas que no son como realmente son. Hemos entendido que la verdad es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. De modo que no podemos conocer la realidad desde una perspectiva equivocada o desde la perspectiva del mundo. La nueva realidad está basada en relaciones y conexiones, más que en posesiones. Cuiden, por tanto, su testimonio, valoren su reputación, cuiden sus relaciones, alimenten sus buenas amistades. En esta nueva realidad no hay lugar para los abusivos, los tramposos y los engañadores. La nueva realidad es fascinante, así como la gracia es más sublime y plena que la ley. Debemos, pues, aceptarla como el vino nuevo. Esta nueva realidad no es otra cosa que la que ya entrevieron los sabios de muchas culturas y épocas, y que hoy procura guiarnos hacia una nueva sociedad más justa y una vida más plena y también más humana. Por supuesto que es una realidad que hoy no conocemos y por eso nos podemos sentir confundidos, frustrados o atemorizados. Pues cuando uno no puede pronosticar cómo será el futuro, no puede establecer elementos de defensa o de prevención. El surgimiento de esta nueva realidad desafía nuestras capacidades, hábitos y costumbres. Cuando todo cambia, necesitamos urgentemente algo o alguien que no cambie, donde poder apoyarnos y afirmarnos. Gloria a Dios, que Él es nuestra roca. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 8, me voy a permitir leerla en la versión Reina Valera 60, nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando todo cambia, Él permanece fiel. Esta nueva realidad se basa en la búsqueda de las causas, más que de los efectos. La realidad no es complicada, lo complicado es todo lo que hacemos para deformarla. La definición que hoy se tiene de realidad, seguro que pasará de moda en poco tiempo. Pero igual hoy debemos de entender que la realidad es todo aquello que tiene valor en un sentido práctico. Consideren bien esto. No porque así haya sido, implica que tiene que seguir siendo. Muchos se aferran a un proceso, a un sistema, a un modelo, a un régimen, a unas condiciones, y lo cierto es que todo está cambiando, ¿sí? La manera en cómo se están haciendo los negocios está cambiando y tenemos que entenderlo. Esta nueva realidad, la realidad verdadera, opera de dentro hacia afuera y sabemos que el mundo opera al revés. Con acciones externas, espera un cambio interno. No se guíen por las apariencias.
La verdadera realidad es Cristo. El regalo está con nosotros y en nosotros. Por eso, apartados de Él, no podemos enfrentar este nuevo desafío. Consideremos, pues, que este desafío es también un regalo. No es algo malo o inoportuno, es adecuado y conveniente. Esta nueva realidad es un nuevo umbral para la humanidad. Como individuos separados, no estaremos preparados, pero unidos a Cristo, en un mismo sentir, con un mismo ánimo, entonces sí. No pretendo que sea un mensaje de preocupación, no soy ministro de calamidad, sino es un mensaje de ocupación, para dejar de preocuparnos por las cosas que ya no tienen sentido y ocuparnos en todo lo que está adquiriendo un nuevo valor. El amor, la unidad, la fidelidad, adquieren un valor sin igual por el solo hecho de que son los pilares de la solución. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31. Me voy a permitir leerla en la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Dice, y los que suelen disfrutar las cosas buenas de este mundo, deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo, tal como lo conocemos, pronto pasará. No es tiempo para quejarse de lo que hacen los gobiernos, es tiempo de tributar nuestro servicio. Ya llegó el tiempo de dejar de hacer lo que queremos para empezar a hacer lo que debemos. Es el tiempo de dejar de preocuparnos por nuestros asuntos personales para ocuparnos de los asuntos del Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dicen las Escrituras, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y este pasaje, busca primero el reino de Dios y su justicia, tiene más sentido hoy en esta nueva realidad para nosotros que nunca antes. Debemos dejar de buscar la felicidad personal, pues nunca alcanzaremos la satisfacción y siempre estaremos buscando culpables en otros por causa de nuestra infelicidad. Esta nueva realidad traerá nuevas revelaciones y nuevos recursos. Seguramente no podemos enfrentar este desafío con nuestros recursos actuales. No se preocupen, pues, por lo que hoy no tienen. No tengan temor. Los cambios han ocurrido a lo largo de toda la humanidad. Ellos forman parte propia del diseño del Creador. Este cambio va a procurar una valoración de la cooperación, la unidad y de la solidaridad. Es un tiempo donde el perdón debe emerger por encima del rencor y del odio. Debemos colaborar, persona con persona, institución con institución y naciones con naciones. Solo lo que nos desafía a toda la humanidad puede unirnos para ser capaces de superarlo. Aprendamos de las lecciones de la vida y de las lecciones de la historia. Las verdades históricas de la palabra de Dios nos revelan las verdades espirituales. No lo olviden. Esta nueva realidad nos debe encaminar a vivir en un mundo más estable y más libre. Y también más simple. Nuestra bendición es que estamos aquí para ser protagonistas de este cambio. No se puede vislumbrar por completo, no se puede descifrar por completo, pero se siente y se puede percibir. Seremos preparados conforme vayamos avanzando, manteniéndonos fuertes, firmes y estables. Consideren bien esto. Mientras el mundo nos ofrece lo que necesitamos, nuestro Señor nos da lo que vamos a necesitar, pues Él nos prepara de antemano para la obra que tiene preparada para que anduviésemos en ella. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, en la versión Dios habla hoy nos los dice de una manera deliciosa. Es nuestro Señor Jesús hablando y dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Me fascina
que nuestro Señor nos dice que va a haber aflicciones en el mundo, pero que en Él tenemos la victoria sobre las aflicciones. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos guíe en este nuevo andar, ya que Él es el camino. Nos revele esta nueva realidad, ya que Él es la verdad, y nos enseña a vivir en este nuevo modelo, ya que Él es la vida. El Salmo 22 nos inspira a alabarle. Permítame leerlo en la versión Dios habla hoy. Y a partir del versículo 25 al 31. Dice: Tú eres la razón de mi alabanza en la gran congregación. Ante todos aquellos que te temen, voy a cumplir mis votos. El pobre comerá y estará satisfecho. Aquellos que buscan al Señor le alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra recordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante Él, porque el dominio pertenece al Señor y Él gobierna las naciones. Todos los ricos de la tierra festejarán y adorarán. Todos los que descienden al polvo se postrarán ante Él. Todos aquellos que no pueden mantenerse vivos por ellos mismos. La posteridad les servirá. Las generaciones futuras hablarán del Señor. Ellos proclamarán su justicia a un pueblo que aún no ha nacido, porque Él lo ha hecho. A Él sea la gloria, por siempre y para siempre. Es tiempo, amada iglesia, de que entendamos que estos momentos de cambio no son un castigo de Dios. Es la manera que el Señor nos está preparando para las cosas que están por venir. Y recuerden que para los que están en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Es un tiempo de cambios, es un tiempo de renovación, es un tiempo de hacer los ajustes adecuados. Pero sobre todo, es un tiempo en que debemos de tener ánimo. Mantengan el ánimo. Que los surcos y las piedras que ahorita encontramos en el camino no sean para abatirnos. Mantengamos nuestra mente firme en el Señor, sabiendo que en Él todas las cosas nos ayudan a bien. Es mi oración, amada iglesia, que el Señor nos anime, nos dé el conocimiento necesario, establezca las relaciones adecuadas y nos dé el discernimiento para poder entender lo que conviene, saber elegir, distinguir y tomar las decisiones adecuadas. Mantengan la amistad, mantengan la comunión, mantengan la unidad, porque para los hijos de Dios lo mejor está por venir. El Señor los bendice, el Señor los guarda y le oramos para que nos dé buen éxito en esto que emprendemos. Amén y amén. Dios los bendice y el Señor los guarda.